Jesucristo, mi familia, mi economía, mis bienes materiales y mis bienes espirituales. Sumerjo en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo este encuentro, los servidores, este lugar, el sacerdote. Sumerjo en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo esta predicación, el predicador, el ministerio de música, los sistemas electrónicos. Ahora lo que yo voy a decir, y quiero que lo digas claro y fuerte y que venga desde tu corazón, pues dependiendo de esta oración, Dios podrá obrar hoy en tu vida. Repite después de mí: Señor, yo te pido que dispongas mi mente, mi corazón, mis sentidos en este momento, en este encuentro, en este lugar, aquí y ahora, para que todo lo que suceda sea para la gloria de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Dios. Ahora sí puede sentarse. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Es para mí nuevamente un gusto, un placer haber sido invitado por ustedes. La última vez que vine a predicar acá fue en el año 2019. Y bueno, es otra oportunidad para hablar de Dios y ustedes me hacen felices a mí. Pues yo me siento feliz haciendo lo que Dios me confió a mí, que es hablar de Él. Ok, verdaderamente el tema que fue dispuesto es vivir el primer amor a través del Espíritu Santo. Vi que levantaron la mano 3 personitas que venían por primera vez. ¿Okay? Les quiero decir a ustedes que vienen por primera vez que Dios ha dispuesto este día para que usted pueda entender la magnitud de lo que es el amor de Dios. Pero para los que ya hemos vivido y nos hemos encontrado con el amor de Dios, pues es una oportunidad para renovar ese amor. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, yo le quiero contar a usted que a través de esta experiencia con Cristo he logrado conocer mucha gente. Y en efecto, hay una mujer que me sirvió muchísimo cuando yo inicié el camino con Dios. Y esta mujer de profesión era enfermera jefe. Y ella me contaba las experiencias que tenía como enfermera jefe asistiendo a los partos de las mujeres, por supuesto. En otras palabras, al momento del alumbramiento, al momento de traer la vida al mundo. Y para poder entrar en este tema quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de los que están acá trabajan o han trabajado o saben referente al tema de la salud? ¿Alguien aquí trabaja con médicos? ¿Alguien aquí es enfermera o enfermera? Le voy a hacer una pregunta bien interesante para aquella persona que ha trabajado con médicos. ¿Por qué cuando el bebé nace, en un 90% el bebé llora? ¿Alguien sabe? Hay una explicación científica de eso. Bueno, sí, está la palmada, pero ¿por qué será que el ser humano llega y llora? Científicamente hablando, hablamos primero de la ciencia. ¿Por qué? Señal de vida. Bueno, sí. Esa es la respuesta. El ser humano llega a la vida y abre los pulmones y de esa manera despeja las vías respiratorias del líquido amniótico que ha respirado durante los 9 meses. Muchas gracias. Y resulta
que las personas, bueno, las madres que están acá, eso sucede en Colombia, no sé si es el mismo modus operandi, científicamente se dice así, y es que cuando viene el niño y nace, la enfermera jefe o aquella persona que asiste al parto toman este niño y lo ponen en el vientre de la madre para que el niño, mientras llora, suba por el vientre de la madre hasta su pecho. Y esta madre me lo confirma. Y es bien interesante esto, porque esta mujer de la que le cuento, que pertenece a la renovación carismática y que me formó a través del tiempo en Dios, ella decía que cuando venían estas mamás que en un momento habían rechazado ese hijo, entonces la tarea era puntualmente hacer eso. Cuando nazca el bebé lo vas a poner acá y que el bebé suba así manchadito. Y en ese instante había una cosa bien interesante entre la mamá y el bebé, era una conexión, ¿sí? Pero ahora me meto con, ya hablamos de la ciencia, ahora voy a hablar de la parte espiritual, o no espiritual sino biológica. El bebé llora y va al encuentro con su mamá, que es su progenitora, por una razón. Por una razón. ¿Cuál creen ustedes que es? Cuando su hijo le llora a usted y usted no le pone cuidado, ¿a quién le va a llorar? Al papá o a la mamá. Uno de los dos es la que no puso cuidado. ¿Pero por qué? Porque necesita llamar ¿qué? Su atención. Y después de que usted ya le pone cuidado, él se pone tranquilo. O sea que desde que nosotros nacemos tenemos una necesidad por sentirnos ¿qué? Amados. Amados. Y esto lo podemos ver en cada una de las fases del ser humano. Acabamos de hablar de la fase del bebé. Si vamos mirando, los niños de 5 y de 6 años, cuando tienen hermanos, se ponen celosos del otro. Entonces piensan, mi papá está queriendo más a mi hermano que lo que me quiere a mí. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Sí? Ahora hablemos de los adolescentes. La palabra adolescente significa que adolece, que le duele algo. Y ese dolerle algo es que como en su cuerpo empiezan a haber muchos cambios. Entonces él siente que quizás todo lo que le dice mamá le afecta. Entonces él ya por un instante deja de sentirse amado. O por el contrario, este adolescente necesita hacer cosas o pilatunas o molestar mucho para que la mamá diga, venga, le doy un abrazo. En efecto, tengo una sobrina que tiene 5 años, que cuando ve que ya la está embarrando mucho y mi hermana está que la golpea, le dice, deme un abrazo. O cuando ve que ya mi hermana le pegó, le dice, abráceme por favor. Ella necesita sentirse amada. Y entonces entrar en el tema del amor es algo demasiado profundo que yo creo que yo podría dar un retiro completo de 3 días de eso. Pero se me ha dispuesto un tiempo y haré lo posible por ser lo más concreto para que usted, querido hermano, se lleve un concepto claro de lo que es el amor. Quiero que tome la persona que está a su lado y vamos a hacer un ejercicio. Mírela fijamente a los ojos, no me mire a mí, y dígale lo siguiente. Mírela y dígale lo siguiente. Tú eres valioso para Dios. Vuelve y hágalo. Otra vez. Tú eres valioso para Dios. Vuelva y mírelo a los ojos, pero mírelo bien. Y dígale, tú eres valioso para Dios. Vamos a hacerlo una 4ª vez. Mírenlo a los ojos y dile, tú eres valioso para Dios. Pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien les dice a ustedes, tú eres valioso? Halagado. Amados. ¿Qué pasaría si tu jefe te dijera cada 5 minutos, hey, lo estás haciendo bien, te felicito? ¿Qué pasaría si tu esposa te dijera, hoy estoy más enamorada de ti?
¿Qué pasaría si tú le dijeras a tu hijo, hey, te amo, a cada instante? Mire, solamente predicando esto, estoy viendo una sonrisa de oreja a oreja en cada uno de ustedes. Y fue un ejercicio sencillo. Solamente se dijo a la persona que era valiosa para Dios. Ahora imagínese si usted le dice, si usted tiene a su esposo y dice, hey, tú eres valioso para mí. Impacta. Porque el ser humano desde que nace tiene esa necesidad. El ser humano tiene la necesidad de sentirse amado por una razón. Porque fue creado por amor. Porque así fuese una violación, desde atrás en el comienzo del tiempo, ya Dios lo había pensado, man. Ya Dios sabía que Él iba a ser valioso aquí en la vida. Vamos a hacer otra vez el ejercicio. Tome la persona que tiene al lado. Y si son esposos o hermanos, usted le va a decir, tú eres valioso para Dios y para mí. Vamos a hacerlo. Se siente bonito, ¿cierto? Se siente bonito. Y entonces, empezar a hablar del amor me lleva a una primera conclusión, una conclusión muy triste, y es saber que la palabra amor quizás es la palabra más desgastada del mundo. Es la palabra más mal usada del mundo. Es la palabra más arrastrada del mundo. Y les voy a explicar por qué. Vamos a hablar de los adolescentes. Todos fuimos adolescentes acá, pero vamos a hablar de los adolescentes de hoy día, año 2022. ¿Sí? Yo soy modelo más viejo. No se rían, ¿no? Usted también es de eso. Pero tú ves niños hoy de 13 años y 14 años diciéndole bueno, podemos decirlo así, a su novio, te amo. 13 años, hermanos, 13 años, 14 años. Un adolescente que no sabe ni qué quiere hacer en la vida. Un adolescente que ni siquiera ha experimentado el amor de papá y de mamá. Y en efecto, el adolescente, como vuelvo y lo repito, le adolecen los cambios. Entonces el adolescente hoy quiere tener pintado el cabello de verde y mañana de amarillo. En otras palabras, el adolescente aún todavía no se ama a sí mismo y está diciendo, te amo. Y aún peor, 14 años, 13 años, y dicen, vamos a hacer el amor, y eso es falso. Entonces ahí vemos el primer desgaste de la palabra, y yo les estoy hablando porque es que yo hice todas esas acciones, pero en mi caso hubo una particularidad, que nunca pronuncié esa palabra, porque yo dentro de mi interior, ya como Dios me había creado y sabía que yo iba a hacer esto para Él, nunca lo dije. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Ahora, en cuanto a nosotros, ahora sí vamos a hablar de nosotros. ¿Cuántos de nosotros a nuestro primer amor le dijimos, vamos a estar juntos para siempre? Y todos se ríen porque es que coincidencialmente yo ni siquiera sabemos dónde está. Y prometimos amor y que íbamos a estar ahí en las buenas, en las malas. Y en Colombia decimos un dicho, así nos toca irnos a vivir debajo de un puente. ¿Y dónde está eso? Entonces podemos concluir que eso no era amor. Mas sin embargo, el ser humano expresaba su necesidad de ser amado. ¿Cierto que sí? Ahora vamos a un contexto social. Ahora, 2022, redes sociales. Yo crecí sin internet, muchos de nosotros también. Yo crecí yendo a la librería y prestar un libro y leerlo. Los jóvenes de hoy en día no saben qué es eso. El santo más moderno es San Google. Usted le pregunta cualquier cosa y responde.
A nosotros nos tocaba ir, mire, yo soy estudiante de tal colegio, me presta el libro, venga mañana que todos están prestados. ¿Sí? Pero si vemos el joven de hoy en día, o el contexto de hoy en día, absolutamente todas las barbaridades de hoy en día se hacen en nombre del amor. Entonces vemos muchachas y jóvenes mostrando sus pechos con pañuelos verdes, destruyendo iglesias porque no se han sentido amadas. Y por allá en Canadá, hace 2 años, un tipo se casó con una serpiente porque amaba a la serpiente. Inglaterra, el año pasado, una mujer se casa con un árbol porque ama a la naturaleza. Y todo es en nombre del amor. Por esa razón digo, mis queridos hermanos, que a través de lo que va en la historia de la humanidad, esta palabra es la más desgastada. ¿Y por qué será la más desgastada? Porque verdaderamente el amor real está escaso en estos días. Y muy seguramente porque el concepto de lo que es el amor de verdad está perdiendo valor. Está perdiendo valor. Porque muy seguramente vemos hoy hombres y mujeres que tienen 3 amores al mismo tiempo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hay que dejarlos ser libres, y eso todavía yo no lo entiendo. Pero cuando nosotros nos encontramos con el verdadero amor, todos aquí tenemos un instante en la vida en el cual sí conocemos el amor de Dios. ¿Saben cuándo es? Cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, cuando se acaban las respuestas, se cierran los caminos, cuando creemos que ya nada va a pasar y que estamos cansados de nuestra realidad. Ahí sí decimos, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Y acudimos a un encuentro que al principio duele, pero después nos gozamos en él. Y ese instante se llama el encuentro con el amor de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Un testimonio corto. Por parte de mamá, ya perdí todos mis tíos hace algunos años, solamente queda viva mi madre de esa generación. Vi partir 2 tíos de cáncer, una tía, un tío, y he visto partir muchos amigos de cáncer. ¿Y por qué estoy trayendo en este momento a colación este tema? Y es que pasó algo muy particular en esos 2 casos, que los llevaban, les hacían sus tratamientos, y cuando llega un punto, o llegó un punto esta cuestión del cáncer, que ya la persona ya no daba más, oiga, el doctor dijo lo mismo en los 2 casos, y pienso que es algo que lo dicen siempre, y es lo siguiente: mira, ya no podemos hacer nada por tu familiar, por tu amigo o por tu hermano, llévalo a tu casa y dale todo el amor que pueda, porque pronto va a morir. No sé si a alguien me ha pasado eso o a algún familiar, pero mi pregunta es esta: si la cuestión era darle amor a este ser humano, ¿y por qué vamos a esperar hasta que llegue el cáncer para amarlo? Ahora bien, si el doctor ha puesto su confianza en el amor, es porque el amor debía hacer algo, ¿cierto? Les pido permiso. Es que tengo mucho frío. Y yo me pregunto, ¿por qué no empezar a amar de una vez? Y si el doctor confió en el amor, es que el amor sana. Es que el amor libera. Es que el amor hace nuevas las cosas. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué el amor puede hacer todo eso? ¿Cuál es el sinónimo del amor? Sí, la caridad. Pero hay un sinónimo que lo es todo. Dios. Porque el amor mismo es ¿qué? Dios.
Entonces, en ese orden de ideas es cuando yo recuerdo que cuando mis tíos se enferman, mis primos decían lo siguiente, oígase bien, y sé que eso siempre ha sucedido: Señor, no te la lleves a ella, llévame a mí. Palabras duras, ¿sí o no? Te entrego mi salud y devuélvesela a ella. Ey, quizás en ese momento esa persona tiene 70 años y tú tienes 25 y tienes 3 hijos, y Dios te va a decir: ah, bueno, ok, le voy a dar 2 años más de vida a la de 70 y me llevo a la de 25 y que los chicos queden huérfanos. Ahora, el hecho de que estas personas, o muchos de nosotros, pronunciemos esas palabras en esos momentos tan duros, quiere decir que quizás la amaba, o quizás en un momento de desesperación dijo eso, ¿cierto? Pero para darle forma a toda esta predicación, vamos a ir a la palabra de Dios. Entonces usted va a buscar en su Biblia, en el libro de los Romanos, capítulo 5, verso 7 y 8. Romanos, capítulo 5, versos 7 al 8. Los espero mientras lo busquen. Como vamos a proclamar la palabra de Dios, hay que honrarla. ¿Cómo se honra la palabra de Dios? Se pone de pie. Por favor. Romanos 5. Y quiero que la voy a leer lentamente para que usted la grabe en su corazón. Dice, Romanos 5, 7 a 8. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. Tratándose de una buena persona, tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puede sentarse. Nótese que aquí estamos hablando de un caso puntual, que si se aplicara a lo que hablamos ahora, que si usted le pidiera de corazón a Dios que usted desearía morir por el otro, Dios se la cree. Dios se la cree y dice: ok, entonces ¿tú quieres morir? Vámonos entonces y dejamos a este. ¿Cierto que sí? Porque aquí lo está diciendo. Pero también dice algo hermoso: difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. ¿Qué es una persona justa? La traducción en hebreo significa una persona que ora, que se mantiene en profunda oración, que se mantiene adherida a Dios. Pero esta vivencia de este primer verso, de que aceptaría difícilmente morir por una persona justa, ya pasó en la historia y pasó después de Cristo. ¿Quiénes de aquí conocen a Maximiliano de Kolbe? Santo, ¿cierto? ¿Tú sabes por qué murió él? ¿No? Él murió voluntariamente. Él estaba encerrado en una celda, preso en la Segunda Guerra Mundial. Y había una persona condenada a morir de hambre. Y esta persona era padre de familia. Y él dijo: no, llévenme a mí. ¿Por qué? Porque es que este tiene familia y yo vengo a ofrendarme por Dios. Y quiero morirme porque soy sacerdote católico. Aquí sí se cumple esta palabra. Y yo me ponía a pensar en los que son padres. Yo no soy padre. Dios no me ha dado esa fortuna. Y en efecto, no estoy buscando ser padre de familia. Pero tiene que ser bien tremendo para un padre de familia que se le diga que su hijo va a morir. Yo creo que usted haría lo que hizo San Maximiliano Kolbe: lléveme a mí y dele vida a este.
Y entonces en ese orden de ideas podemos ver que eso podría ser una manifestación de amor en la plenitud, porque usted lo está entregando todo por aquel a quien ama. En efecto, en la Biblia dice que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, aquí es donde vemos cómo Cristo ha venido a dar la vida por nosotros. Y hay algo bien interesante en el verbo número 8 del que acabamos de leer, que dice: Dios dejó constancia del amor que nos tiene, y Cristo murió por nosotros, óigase bien, cuando todavía éramos pecadores. Entonces, aquí vemos que Cristo muere por el adúltero, por quizás esa persona que sale en la noticia que hizo una matanza en un colegio aquí en los Estados Unidos, por aquella persona que viola un bebé, por aquella persona que oprime a sus empleados. Murió por él. ¿Por qué? Porque dice que murió aún cuando todavía éramos pecadores. En otras palabras, no éramos justos. Entonces, vemos un Dios que muere por absolutamente cada una de las almas que está presente en esta tierra. Y aún peor, mis hermanos, y es un misterio muy profundo que vemos en esta sociedad, cómo el malo, el pervertido, prospera y al justo le cuesta tanto salir adelante. Le cuesta creces, sufre, llora y en ocasiones ni siquiera logra lo que se propone. En cambio, aquel que miente, que roba y que mata, ese está arriba punteando en todos los ratings que puedan existir. Y lo más curioso es que aquel justo ya está con Cristo. Y en efecto, aquel que no lo está, Dios, pienso yo, lo ama más todavía. Y nosotros, como seres humanos, tenemos rabia con el injusto. Qué interesante esto, ¿no? ¿Cómo es el amor de Dios? Es muy interesante y en ocasiones incomprendido. Y es que no estamos acá para poder comprender el amor de Dios, sino para vivirlo. ¿Y cómo saber que una persona tiene el amor de Dios? ¿Cómo creen ustedes que se ve que una persona vive el amor de Dios? ¿Cómo creen ustedes? Felices, amando, en el servicio a los demás. ¿Qué más? Perdonando. Entonces tú vas a ver una persona que vive en el amor de Dios cuando su jefe lo oprime y él sonríe. Cuando pelea con su esposa y sin embargo él le dice: y así te amo más. Cuando llegan cansados y no hay tortillas como salvadoreños, tú dices: así te amo más. Cuando llega el momento de la enfermedad y tú dices: bueno, pues me tocó este proceso, y sigues feliz. Y es bien interesante porque el amor de Dios debe llevarnos a vivir en una plenitud, sobre todo cuando el momento más duro de nuestra vida está pasando. Y quiero traer aquí en este momento un pequeño testimonio de mi señora madre. 3 hijos tuvo mi madre, yo soy el mayor. 30 años de matrimonio y mi papá se equivocó y se fijó en una mujer 30 años menor que él y dejó a mi mamá. Y a la mujer que es casada y lleva muchos años casada, eso tiene que ser algo terrible, terrible. Pero en mi casa no se vivía la fe. Fue transmitida la fe por mis padres, pero algo muy superficial. Todo esto sucede en una
un ambiente hostil del cual yo vengo siendo coprotagonista o antagonista en toda esta historia. Entonces yo, con problemas más profundos, y esa fue como el detonante de mi vida, llego a Cristo y tengo una experiencia con Dios tan profunda y mística que la vida me cambia. Mi padre decide irse y yo empecé a evangelizar a cada uno de mi familia, y la primera fue mi mamá. Y empecé yo a llevarla y a decirle que allá en ese sagrario estaba alguien que la amaba, y que allá iba a encontrar lo que había perdido, y que en efecto lo que había perdido producto de su sufrimiento actual era idolatría. Porque es que tú puedes amar a tu esposo, pero tienes que recordar que la plenitud de ese amor en ese esposo y en esa esposa está en Cristo. Entonces cuando tú te casas, tú amas a Cristo a través de él. Entonces si tú te casas, no sé, yo no me sé los nombres, con fulana, entonces tú amas a Jesús a través de fulana. No amas a fulana y después a Dios. Y eso era lo que le estaba sucediendo a mi mamá. Entonces yo llegué a Cristo en una comunidad de claustro que hay en mi pueblo, y empecé a llevar a mi madre allá. Y durante unos 3 o 6 meses mi madre iba y se encerraba en el sagrario y salía con los ojos hinchados y yo no, a la cara. Solamente abren los fines de semana, pero a medida que fue pasando el tiempo, en estos de 3 a 6 meses, a mi madre le cambió el semblante. Y entonces yo ya veía una mamá diferente y yo le decía, ¿cómo lo logró? Porque es que hoy día yo puedo hablar con mujeres que las ha dejado el esposo, el novio, cuales que sean, y todavía lo lloran después de años. Y ella me cuenta que le decía ahí a Jesús, creyendo que ahí estaba, yo quiero que usted me enseñe a amarlo más de lo que yo amé a mi esposo. Y eso sucedió. Y si usted viera a mi madre, mi hermano, mi madre siempre tiene pintada una sonrisa en la cara. En la cara. Y lo chistoso es que mi papá llama a la casa y ella lo saluda normal. ¡Hey! ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Cuídese mucho, tenga cuidado, Dios lo bendiga. Aquí estamos orando. ¡Qué tremendo! Y ahí es donde uno le ve el rostro a la persona y dice, esta persona se siente amada por Dios. Por Dios. Y yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Quién de aquí ha llorado por alguien? Yo. Sí, soy el primero. ¿Por qué perdimos tanto tiempo? ¿Por qué perdimos tanto tiempo? ¿Y el amor de Dios dónde quedaba? No, eso a nosotros no nos importaba. Y yo lo digo por mi madre. Entonces yo quiero preguntarle algo a usted. ¿Usted de verdad quiere vivir, quiere sentirse amado por Dios? Sí. Hoy hay una oportunidad grande a través de la oración que vamos a hacer. Entonces cuando tú ves que una persona ha experimentado el amor de Dios o vive en el amor de Dios, no tiene tiempo para odiar, no tiene tiempo para renegar, no tiene tiempo para estar triste. Aun cuando la tristeza llega, esa persona sabe que pronto será librada de este episodio de tristeza. Yo te pregunto a ti, querido hermano y hermana, ¿qué te está separando a ti del amor de Dios? Porque en ocasiones somos nosotros mismos los que ponemos la barrera y los que separamos esa senda entre lo que Dios quiere amarnos y lo que nosotros no dejamos. ¿Qué te separa o quién te separa? ¿O será que eres tú mismo? Hace poco, exactamente el año pasado, tuve que ayudar a alguien que hizo una transacción en Colombia bastante larga, bastante alta de dinero.
Y pues fui a participar de eso como representante, yo estuve allá, entregué pues la cantidad, se hicieron papeles, yo representaba, yo firmé, y yo estaba tranquilo. Y mover ese dinero en Colombia es mucho dinero. Bueno, era claro. Entonces se firman papeles y la señora que era la que dirigía todo me dice: Don Miguel, muchas felicitaciones. ¿Por qué veo que no está feliz? Y yo le dije: ¿por qué? Y por lo que acaba de hacer. Y le dije: ¿qué? No era adquisición. Y le dije yo: mujer, si usted supiera que estas cosas son malas, si usted supiera que esto pasa, yo no necesito esto para ser feliz. Si yo ya me he sentido amado por el dueño de todo esto, esa es mi felicidad. Y hace poco hablaba con una persona de aquí que hizo una adquisición de un vehículo valorado en más de $100,000. Y yo lo miraba y decía: bonito, pero si yo tuviera la plata, no lo compro. Tú no necesitas eso. Yo no necesito eso. Pero el contexto social en el que vivimos nos dice que lo necesitamos. Por eso vemos gente en los comerciales comiendo la hamburguesa X, mostrando los dientes, pero odian las hamburguesas porque lo suben de precio. Por eso vemos tipos subidos en full camioneta diciendo y sonriendo a través de las montañas, y uno dice: ¿esa será la felicidad? ¿Será que ese tipo sí se siente amado? O vemos modelos desfilando zapatos y ropa, no sé, de diseñador, ¿y será que esa persona sí se siente amada luciendo eso? Bien interesante, ¿cierto? Y entonces, en ese orden de ideas, para poder llegar a entender y vivir lo que yo les estoy explicando, que en efecto es lo que yo vivo diariamente, solamente y únicamente se puede entender aparte o a partir de la enseñanza viva de una persona. ¿Quién cree usted que nos enseña esto, que nos instruye esto, que nos hace vivir esto? ¿Quién cree usted? El Espíritu Santo. Por esa razón nace esta renovación carismática, para renovar todo aquello que simplemente se regía por lo que está escrito, pero no había una vivencia personal con Dios. Gracias a la renovación carismática es que Dios viene a hacer el trabajo perfecto, diría yo, y empezamos a ver cómo Dios empieza a hacer milagros a través del Espíritu, pero sobre todo por una razón que vamos a encontrarla también en la Biblia. Primer libro de Juan, capítulo 4, versos 12 y 13. Primer libro de Juan, capítulo 4, versos 12 y 13. Por favor, oramos la palabra de Dios. Primer libro de Juan, capítulo 4, versos 12 y 13. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a la plenitud en nosotros. ¿Y cómo sabemos que pertenecemos en Dios y Él a nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. Palabra de Dios. Puede sentarse. El verso número 13 dice que a Dios no lo ha visto nadie jamás. Pero para saber que Él está entre nosotros, habla de una palabra que es el amor. Que el hecho de que usted ame a su hermana y se demuestre el amor entre su hermano y su hermana, usted ya está viendo el hogar de Dios. Pregunta:
¿Tiene usted o tuvo alguien en su vida que lo oprimió, que lo maltrató, que lo hizo llorar, que lo hizo sufrir, que lo hizo sentir mal, que lo hizo sentir de menos? ¿Todo cierto? Pregunta, ¿usted lo ama? Analice eso. Analice eso. Porque si usted no ha llegado a amarlo a Él, es porque no estamos en el amor de Dios. No estamos. Y de hecho, hace poco alguien me preguntaba: oiga, hermano, terrible lo que le pasa a usted, lo que le hacen a usted. Y yo le decía: yo tengo una estrategia. Me decía: ¿cuál? Verlo como un maestro de amor para mí, porque Él me está enseñando a amar a quien me daña. Por ejemplo, ¿quién de aquí cuando era niño no se comía las verduras? Todo lo que era verde no le gustaba. ¿Quién no le gustaba lo que era verde y no se lo comía? No le gustaba, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba si se lo comía? Pues le hacía bien a su salud, ¿cierto? Es lo mismo. Usted no ama la comida saludable, pero es mejor que la ame, porque si no la ama se va a ir rápido para la máquina de ¿sí? Entonces, ¿cómo saber que Dios se manifiesta entre nosotros? Cuando amamos al otro, pero cuando amamos al otro que nos daña, ahí se ve más el amor. Y eso es lo duro del asunto. Porque no todos estamos capacitados para hacer eso. Porque es una gracia de Dios hacerlo. Porque es una gracia de Dios vivirlo. Como usted tiene una pelea con su esposo y tienen que acostarse a dormir los dos en la misma cama, y al otro día ella tiene que prepararle el lunch. Es una gracia de Dios, hermano. Amar a esa persona que de pronto le hace la vida de cuadros. Yo tengo un testimonio bien interesante que sucedió en Colombia. Yo conocí a un señor que me contó que su hijo se casó, su hijo se casó con una mujer X, y que cuando llevaban 6 meses de casados, la muchacha lo echó y la calle nunca más volvió con él. Adivinen por qué. Porque el tipo tenía pecueca, mal olor en los pies. Mal olor en los pies. Y como no se aguantó ese olor, le dijo que mejor dejaran hasta ahí el matrimonio. Oiga, en serio, oiga. Y le dijo que lo amaba en las buenas y en las malas, y no se le aguantó el olor, ¿no? 6 meses. Hermanos, no sé si a usted de pronto en su trabajo le ha tocado el compañero más irritante al lado. Usted debería amarlo más, porque ahí está la plenitud del amor, hermano. Acabamos de leer que Cristo entregó la vida aún cuando éramos pecadores. Pregunta: ahorita si aparece alguien acá, me pega un tiro a mí, me mata, listo, me fui. ¿Quién cree usted que Dios ama más? ¿A este siervo inútil que habla de la palabra de Dios o al que me disparó? Así de fácil. Y entonces usted se va a poner allá, no, ese va a matar al hermano. Y resulta que no. Es bien interesante entender esto, hermano. Si no fuera por esa persona que le dañó a usted el corazón hace unos años, usted no amaría a su esposo o a su esposa como lo amó. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Gloria a Dios. Pero lo más interesante de esto, para poder entender el amor de Dios, y en efecto es que el sinónimo, ya lo habíamos concluido, del amor es Dios, es por una razón y por la cual estamos acá reunidos, y es en el verso
que acabamos de decir, el verso número 13, que dice: ¿y cómo sabemos que pertenecemos a Dios y Él a nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. Y es que en efecto, el Espíritu de Dios es el amor de Dios. Ustedes han escuchado, de hecho hay muchas cartas acerca del Espíritu, pero hay una bien interesante que dice: Espíritu Santo, amor entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Y es que en efecto, aquel que creó el mundo, o el verbo creador que fue el Espíritu, todos los árboles que usted ve, este frío que siente, el sol que lo saluda, fue el Espíritu. ¿Usted cree que el Espíritu Santo lo creó con odio? De verdad, voy a hacer frío para Massachusetts para que mueren los que van a vivir ahí. Él lo hizo con amor. En efecto, el Espíritu Santo es el que viene a instruirnos cómo es el amor de Dios, cómo se vive el amor de Dios. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero para las personas que ya llevan tiempo en la renovación, cuando van a un retiro o van a una oración o están en un encuentro de estos, de pronto durante la oración la persona empieza a llorar y llora sin saber por qué está llorando, y gime y siente que su pecho le va a estallar, y ahí ya casi medio muerto, ya revive otra vez y se siente feliz, y eso que estaba sintiendo era que el Espíritu Santo de Él estaba reconstruyendo las fibras del amor que habían sido rotas. Y es que el Espíritu Santo de Dios es de forma sobrenatural. Yo no podría pararme acá a contarles todo lo que les cuento si no es por Él. Mi madre no pudo haber llegado a la plenitud del amor si no es por el Espíritu Santo. Si a ella el Espíritu tuvo que haberle dicho lo que tenía que decirle a Jesús: quiero aprender a amarte más de lo que amé a mi esposo. Esas palabras no pueden venir sino del Espíritu, ¿cierto que sí? Como una esposa le aguanta al esposo que llegue borracho, le tire la comida y más encima al otro día tenga que volver a hacerle de comer y sentirle como mujer? Ey, ese es el lugar del Espíritu Santo. Si no, esa vieja ya había sacado un arma y le había disparado, y quién sabía hace cuánto tiempo. En serio, en serio, en serio. Entonces, entender el amor de Dios se tiene que hacer a través del Espíritu Santo. Y aquí yo quiero recordar, en una ocasión, hace algunos, quizás 4 años atrás, una muchacha, quizás 17 años de edad, 2 intentos de suicidio, muy bonita por cierto, y me dijo que necesitaba hablar conmigo y empezó a expresarme muchas cosas, entre esas las siguientes. Su papá la había abandonado, su mamá tenía ya otra persona, a ella la crió la abuela, ¿sí? Le hacían mucho matoneo en el colegio, se enredó con un muchachito de la edad de ella que consumía droga, ¿sí? Y entonces en esos momentos, cada vez que el muchacho le decía: hasta aquí llegamos la relación, ella intentaba quitarse la vida, hasta un punto en el cual, en que por allá se iba a tirar de un puente y los compañeros no dejaban que se tirara. Y ahí es donde me contactan a mí, yo la escucho a ella y le digo: mira, va a haber un retiro bien interesante de la renovación de 3 días, yo te invito a que vayas a hacerlo, donde van a estar algunos sacerdotes, predicadores, y pues entre esos yo. Ella fue al retiro y empezamos a orar. Ese retiro fue bien interesante porque se oraba persona por persona. O sea, había un momento, un sábado en la noche, en que uno por uno, o sea, entre todos los que estábamos predicando, orábamos puntualmente por esa persona. La persona pasaba enfrente y orábamos solo por ella. Y fue bien interesante este caso, porque cuando ella se acercó, yo empecé a orar por ella para
para que se sintiera amada por Dios. Óigase bien, yo no estaba pidiendo que fuera libertada de ningún espíritu de suicidio, yo no estaba pidiendo que fuera libertada de ningún espíritu de lujuria, ni nada por el estilo, ni espíritu de drogadicción. Solo pedí que fuera amada por Dios. Hermano, y esa niña, sin tocarla, gritaba de una manera impresionante. Solita ahí, nosotros en sitio ya en la mitad, hasta que se desplomó y cayó en descanso en el espíritu. Cuando ella se levanta, dice, yo sentía algo bien interesante que yo no puedo explicar con palabras. Yo no conocía a mi papá, pero me sentía amada por alguien. Esa niña salió del retiro, dejó el muchachito, que era el novio, drogadicto, y hoy por hoy ya pronto se va a graduar de psicólogo. Ese día, en el amor de Dios, construyó en ella una nueva persona, pero hoy no se vino. Vino el amor de Dios a través del Espíritu y rompió su vida y construyó una nueva. Yo le quiero preguntar a usted que está esta noche, ¿usted quiere que eso suceda hoy en usted? Porque Dios puede hacerlo, Dios quiere hacerlo y Dios lo va a hacer esta noche. Así que vamos a prepararnos para orar. Les pido al ministerio de música que se haga presente, que las luces las bajemos un poco y vamos a orar para que sea el mismo Dios vivo, real y eficaz que acabamos de proclamar y que usted acaba de leer conmigo, llenando tu vida, tu corazón y haciéndote fuerte. Así que ponte de pie, dispón tu mente, tu corazón, regale su cuerpo. Si tiene a su hijo en los brazos, no lo vaya a soltar porque se le va a caer. Y prepárese para que sea Dios mismo construyendo su vida hoy. Pero recuerden esto. Yo he tenido la oportunidad de laborar en muchos aspectos, pero para construir una casa nueva, ¿qué hay que hacer? Tumbar la anterior, demoler. Entonces no se afane si ahorita que el Espíritu está demoliendo en usted, no se preocupe, deje que demuela para que construya. Cierre los ojos, regálenme las luces, por favor, apaguen las luces. Suelta tus manos y concéntrate en ese momento. Haz un momento de silencio, aquí y ahora. Piensa por un instante. Oye bien, escucha bien. Piensa por un instante. ¿Quién te ha hecho daño en tu vida? ¿Quién? ¿O qué te ha hecho daño en tu vida? Porque puede ser una situación. O piensa si eres tú mismo quien te has hecho daño durante tu vida. Quizás fue papá, quizás fue mamá, quizás fue alguna relación anterior tuya. Quizás es tu jefe, quizás es tu compañero de trabajo, quizás eres tú mismo de tu autoestima. Piensa quién te ha desvalorado, quién no te ha dado el valor que tú mereces. Piensa, en este momento, trae a tu mente aquello que quizás te ha hecho daño. Alto y poderoso Dios, santo, majestuoso, tú que todo lo sabes, lo entiendes y lo conoces, que todo está bajo tus pies, en tus pies y por tus pies, que has entregado absolutamente todas las cosas por nosotros. Diste tu vida aún por todos los pecadores. Somos conscientes del amor que has derramado sobre la tierra. Si conocieras cómo te amo, si conocieras
poderoso Dios que todo lo puede, lo alcanzas y lo conoces. Querido hermano y querida hermana, desde lo más profundo de mi corazón y del tuyo, quiero que anheles y le pidas a Dios en esta noche que puedas tú sentir el amor de un Dios vivo, el amor de un Dios real, el amor de un Dios eficaz, que dio su vida y está dispuesto a morir 1000 veces más por ti. Pídese, ruégale, suplícale, órale. Dile al Señor: quiero sentir tu amor, quiero sentir que eres real, quiero tener una vivencia contigo. Dile al Señor en este momento: oh alto Dios, poderoso Rey, santo entre los santos, Dios de Dios, luz de luz, te pido que vengas a libertar los corazones oprimidos, que toda tristeza, toda iniquidad presente aquí y ahora pierda todo poder ante tu precioso nombre, Jesús de Nazaret. En el oído por favor, dile al Señor que quieres conocer cuánto Él te ama. Bendito Dios, poderoso Rey. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Tú eres Dios poderoso, santo entre los santos. Muévete, oh Dios poderoso, muévete, oh Jesucristo, Dios santo, Dios de amor, de misericordia y de piedad. Alto y poderoso Dios, querido hermano y querida hermana, todo lo que está en tu corazón desde la adolescencia puede ser derribado y cambiado esta noche. Cualquier mala palabra pronunciada, hoy el Señor puede destruir ese trauma, esa fragilidad. Pídele a Dios el poder de que viene de lo alto. Pídele a Dios en este momento lo que anhelas, lo que deseas. Buscarías lo que he pensado para ti. Bendito Dios poderoso. Si conocieras Muévete alto y poderoso cómo te sueño, pensarías más en mí. Santo Dios. Querido hermano y querida hermana, quizás hace mucho tiempo no sientas alegría y gozo en lo que haces. Quizás trabajas por trabajar. Quizás no te sientes capaz de decirle a un familiar, a un amigo: hey, te aprecio, te amo. Has perdido quizás mucho tiempo en restaurar la relación con algún hermano, con alguna hermana, quizás dentro de la comunidad. Pídele a Dios esa gracia, pero sobre todo pídele a Dios que esta noche sane tus afectos, sanes tus traumas, tus tristezas, y vamos a hacer un acto de fe. Ahí en el silencio, quiero que extiendas tu mano derecha como si fueses a recibir, y la izquierda vas a ponerla en tu pecho. Alto y poderoso Dios,
Tú eres majestuoso. Tú eres y estás por encima de todas las cosas. Has creado a esta raza, la humanidad, por amor, en amor y para el amor. Desde niños, cada uno de nosotros nos hemos sentido con la necesidad de sentirnos y habernos amado. Hoy, de manera especial, en esa mano extendida, Señor, sabiéndote, Señor, visto como el Sagrado Corazón de Jesús, permite que en la mano de mis hermanos palpite ese corazón tuyo en la mano extendida de mis hermanos. En el oído palpita hoy, Señor, en la mano de mi hermano. Pon tu corazón en la mano de mi hermano. Que sientan el palpitar, el calor de un corazón vivo que sufre de amor por cada uno de mis hermanos. Ahora, ahí, en ese momento, siente el fuego en tu mano. Es el corazón de Dios palpitando. Ese corazón que fue traspasado por la lanza del Ahora, querido hermano y querida hermana, esto es un acto de fe. Ahí con el mismísimo corazón de Cristo en tu mano, quizás algunos de ustedes han comulgado en la mano y hayan sostenido el cuerpo de Cristo. Ahí, en este momento, ahí en tu mano, con el Sagrado Corazón, quiero que le pidas en fe a Dios, en el Espíritu, que haga un trasplante de su corazón al tuyo. Quiero que lleves la mano que tienes extendida a la mano que tienes en el pecho y te metas el corazón de Cristo dentro de ti. Iria Rabarakshirianda la Rabarakshiriya Siente el amor de Dios en este momento. Siente el palpitar de un corazón vivo y sufriente que te busca, que te necesita, que te ha esperado durante años, que quizás cada uno de tus errores fueron por ti mismo, mas no por Él. Y en este momento recibe de Dios, recibe de Dios, recibe el corazón de Cristo y el poder del Espíritu. Muévete, oh Espíritu Santo de Dios. Muévete, Espíritu Santo de Dios, en este momento, en este lugar, aquí y ahora. Muévete, Dios, poderoso Rey. Muévete, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, muévete con poder. Ven a sanar los corazones, ven a libertar a los oprimidos, ven a domar el espíritu indómito, aquí y ahora. Muévete, Espíritu Santo de Dios, muévete, Espíritu de Dios Santo y poderoso. El fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Muévete y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Quiero que en ese momento hables con el Espíritu Santo, porque Él es una persona. Dile al Espíritu Santo, quiero sentir. Espíritu Santo, quiero tener una experiencia contigo.
Espíritu Santo, quiero sentirme amado. Espíritu Santo, quiero sentirme perdonado. Espíritu Santo, quiero sentir que tú te mueves en mí. Espíritu Santo, ven a hacer lo que necesites hacer hoy conmigo. Espíritu Santo, ven, quiero sentirme diferente esta noche. Espíritu Santo de Dios, te necesito. Manda, Señor, tu Espíritu. Mándalo desde el cielo e irrumpe los corazones cerrados. Muévete, oh divino Espíritu. Recibe de Dios, querido hermano. Llena, Espíritu Santo de Dios. Llena.